siguiendo nuestra serie de grandes mujeres compositoras, hoy le traigo otras tres maravillosas mujeres, grandes compositoras. Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mariana Martínez y Louise Farren. Elisabeth Jacquet de la Guerre es una compositora francesa, nacida en 1665 y murió en 1794. Este es el periodo el temprano periodo clásico de la música, o el rococó, o un poco a caballo entre los últimos momentos del barroco y los primeros momentos del clasicismo. Bueno, el padre de Elisabeth Jacquet de la Guerre era un gran constructor de clavicémbalos. Y bueno, la nobleza en Francia era la que compraba y reparaba estos instrumentos. Y es por eso que Elisabeth tiene acceso a la nobleza. Y ella fue aceptada en la corte de Luis XIV bajo la tutela de Madame de Montespan, una de las amantes de Luis XIV, y ella, Madame de Montespan, se encargó de la educación de Elisabeth, que según se sabe, era una niña prodigia, improvisaba en el teclado. Y bueno, ella recibió muchos elogios, entre ellos de Lully y de otros compositores famosos de la época. Elisabeth Jacquet de la Guerre escribió obras para sonatas para clavicémbalo, obras para el clave. Tocó en la corte. Imagínense a esa niña, a esta joven compositora, esta compositora, viviendo en Versalles, en la corte de Luis XIV, y entonces en las veladas, en las noches, en las tardes, ella ofrecía sus conciertos en el clavicémbalo en Versalles. Aquellos que han tenido la dicha de ir a Versalles saben, pueden imaginarse esos momentos. Y bueno, ella es conocida también como la primera mujer francesa, la primera compositora francesa que escribe una ópera. Céfalo y Procris es una ópera que tuvo sus representaciones en la corte y la llevó a ella a un plano realmente primordial en la historia de la composición de la música francesa. A continuación vamos a escuchar la obertura de esa ópera, y quiero que se imaginen esta mujer con esos vestidos maravillosos de esa época, recibiendo los aplausos por su maravillosa obra. Disfruten.
Bueno, después de escuchar esta bella obertura, les traigo ahora la segunda de nuestras compositoras, Mariana Martínez. Mariana Martínez, compositora austriaca, nacida en Viena en 1744 y murió en 1812. Esta es una compositora que pertenece francamente al periodo clásico de la música. Ustedes se preguntarán el apellido Martínez, incluso se escribe con Z al final. Y bueno, efectivamente su abuelo fue un militar español que se destacó en Milán y allí se estableció en Italia. Y su hijo, el padre de Mariana, fue mayordomo del nuncio apostólico del Vaticano en Austria, en Viena, exactamente. Y bueno, ese es el nuncio apostólico, es la embajada del Vaticano en cada ciudad. Y allí él hizo su vida. Curioso que con los Martínez siempre vivió el escritor más importante, uno de los escritores más importantes de esa época, Pietro Metastasio. Además es el libretista más importante de la ópera seria, de la llamada ópera seria. Pietro Metastasio hizo que la familia Martínez tuviera acceso a toda esa gran cultura y a todo ese gran mundo cultural que había en Viena en la época. Como curiosidad les puedo contar que el edificio que ocupaban la familia Martínez con Metastasio, al contrario de hoy en la actualidad, que en un edificio, mientras más alto es el apartamento, más caro, en aquella época, dado que no había elevadores, mientras más abajo el piso, era más caro. En ese edificio donde vivían los Martínez tenía 3 pisos. El primer piso lo ocupaba uno de las familias Esterházy, que eran los parientes del emperador. En el segundo piso estaban los Martínez con Pietro Metastasio. Y aquí viene el dato curioso. En el tercer piso vivía el joven Joseph Haydn, el gran compositor vienés que luego iba a ser el padre de la sinfonía. Mariana Martínez escribió música de muchos géneros. Escribió música para la voz, escribió motetes, escribió misas, escribió cantatas. Todos estos textos, los textos que usó Mariana fueron de Pietro Metastasio, lo cual convierte a su obra en un referente. Y como dato curioso, ella nunca se casó ni ella ni su hermano. A la muerte de Metastasio, que era un hombre muy rico, dejó toda su fortuna a estas 2 hermanas. Y ellas inteligentemente se dedicaron con toda esa fortuna a hacer unas veladas artísticas en su casa donde invitaban a poetas, escritores, músicos, y allí se tocaba la música de ella y de los compositores invitados, se leían los poemas que se escribían. Y como dato curioso, Mozart escribió varias obras para piano a 4 manos, quiere decir, para ser interpretadas por 2 ejecutantes, que él las escribió expresamente para ser tocadas en estas soirées musicales en casa de Mariana. A propósito del piano, me gustaría entonces que escuchésemos la sonata número 13 en la mayor, el primer movimiento de Mariana Martínez. Pues valoren por favor la madurez de esta composición, el grado de complejidad y el alto nivel de composición que logró esta gran compositora.
Bueno, nuestra última compositora de hoy, Louise Farrenc, es una compositora francesa, nacida en 1804 y murió en 1875. Es una compositora que perteneció totalmente al periodo romántico. Gozó de muy buena reputación durante toda su vida como intérprete, como compositora, y hay que destacar que fue una de las primeras, si no la primera, mujer que fue profesora del Conservatorio de París. Sin embargo, no le pagaban igual que a los profesores hombres del Conservatorio de París. Pero esta extraordinaria mujer no se quedó allí y, aprovechando que su noneto Opus 38 tuvo un éxito extraordinario, ella se embarcó en un pleito para lograr que su trabajo fuera remunerado al igual que sus otros compañeros hombres. Y lo logró. Muchos compositores de la época realmente admiraron la obra de Farrenc, entre ellos Robert Schumann. Farrenc escribió música de cámara, música para piano, el famoso noneto al cual he hecho referencia, oberturas y 3 sinfonías. Bueno, ahora quiero que escuchen el último movimiento del famoso noneto Opus 38, que fue la obra que catapultó a Farrenc a la fama y que le ayudó a ganar su gran pleito con el Conservatorio de París, institución en la que ella además enseñó por más de 30 años. Escúchenlo, disfrútenlo, midan la magnitud de esta obra, que realmente está a la par de cualquier otra obra de cualquier otro compositor de este periodo.